Un muna feo. A los que no sabemos de arte o tenemos más los gustos, eso nos pareció la fachada del Museo Nacional escogida por un jurado. Y en torno a aquello ha girado en principio la discusión y la polémica, pero después se profundizó un poco más. Se habló de que debería de reflejar nuestra identidad. ¿Cómo? Poniendo al sol de oro allí. Que debería reflejar nuestra nacionalidad. ¿Cuál de tantas? O la nuestra principal, ecuatoriana, porque somos muchas naciones. ¿Cómo se refleja? ¿Cómo se ilustra? Luego que debía dialogar con el paisaje, no sé lo que es eso. Después complementar la parte sur de la Carolina. Luego 100.000 cosas más. Lo cierto es que de lo que debía ser un museo nacional, habló antes de morir, en este proceso, el día que iba a la evaluación, Hernán Crespo Bermejo, alguien que sí sabe del asunto, y lo hizo en estos términos. La gente que va, los ciudadanos que van al museo, más que visitantes, tienen que ser usuarios. Gente que vaya y que se identifique con lo que ve allí, que el edificio, la institución sea una institución querida por los ecuatorianos, porque esto es un proyecto de país. Entonces, sabemos que en la sociedad hay dos tipos de personas, unas que van a favor del proyecto y otras que van a favor de sí mismos. Entonces, a aquellos que van a favor de sí mismos les rogamos abstenerse, no poner palos en las ruedas. Este es un proyecto de país y hay que apoyar, hay que lanzarse todos a favor de él, porque una oportunidad como estas se da muy pocas veces en la historia. El crear un nuevo museo, refundar en este caso un museo, es algo que pocas generaciones pueden vivir. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Electrocables. Mundo Ambienza, junto a su empresa filial, Corporación Guayaquil, lanzan La Estación 2. Una nueva oportunidad para invertir y hacer crecer tu negocio dentro de la nueva ciudad. Jueguen con orgullo, porque este país cree en ustedes. Y lo que se hace en Ecuador es perfecto para el mundo. Se hace país haciendo. Como constructora y proveedores de mobiliario, han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. Con el respaldo del gobierno, destinamos más de $360.000 en la compra de medicamentos esenciales para el Hospital General IES Santo Domingo. Hay tanto que decir sobre el Museo Nacional, entre otras cosas, que aquel a quien escucharon hace pocos instantes, Hernán Crespo Bermejo, fue uno de los jurados primero. Su padre fue el único que logró armar este museo cuando funcionaba en dos edificios del Banco Central, en dos pisos. Hernán Crespo Toral, a quien disfruté en innumerables reportajes y entrevistas. Le dio un infarto cuando iba en el carro con la viceministra de Cultura rumbo a justo la primera jornada de evaluación. Él ha sido la primera víctima de este proceso. Mi invitada a la otra, que ha aguantado lo inimaginable hasta llegar a este resultado que ha quedado finalmente trunco. Y yo quiero recordarle que a ella le insistía en la necesidad de que dieran participación a otras voces, por poco calificadas que fueran, previendo que cualquier resultado, especialmente en Quito, iba a ser cuestionado. Lo tratamos hace cerca de 3 meses, en abril, en el rooftop del Hotel Le Parc. El museo es importante que todos sepamos que no es solo un edificio, es un criterio.
Un museo es un criterio, es una forma de relacionarse con la ciudad. Por lo tanto, no se debe exclusivamente al edificio. Ahora estamos en esta fase arquitectónica para poder hacer el para entender mejor su concepto. ¿Qué tiene ese criterio? ¿Qué tiene Cuando ese uno criterio? vaya o entre al museo, ¿con qué se va a encontrar? Con con unas salas que te van a hablar sobre la relación que tenemos en este país maravilloso con una biodiversidad única y que por supuesto ha marcado la diversidad cultural. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde? Son recursos fiscales. ¿Alcanza todo eso con los 25 millones de dólares? No. Claro que no. Entonces el resto. Gestión. Tenemos ya. ¿A qué piensa apelar, acudir? A la UNESCO. Estamos trabajando en la creación de un fideicomiso con la UNESCO. Qué bien. Estamos trabajando en eso, cooperación internacional. ¿Cuánto más piensa reunir de presupuesto aparte de los 95 de partida? Requerimos para la implementación museográfica, calculo unos 5 millones más. Bueno, ese criterio que tan marginalmente tratamos entonces, espero que sea lo que explique, defienda y amplíe ahora la viceministra de Cultura, a quien la semana pasada le dije que mantenía esta invitación, siga o no en esa función. Así ha sido de mi parte y felizmente de la suya, cuando seguramente lo más cómodo es quedarse fuera de la discusión y ver cómo resuelven el nuevo problema que se ha abierto tras la enorme polémica que se suscitó. Es una forma de relacionarse con la ciudad, dijo ella. El problema es que nada de eso se discutió, ni se entendió, ni sirvió. Solamente la fachada, que ya verán, yo le dije, a mí me parecía un ladrillo con huecos. Pero otra vez, mi criterio no es importante, es apenas un gusto o una visión, ni siquiera estética. La de la ciudad, sí. La de las redes sociales, sí. Ahora en función de unos cuantos en redes y algunos expertos en la materia, se van a decidir los grandes proyectos en este país. No solamente lo cultural. ¡Ah, qué bien! Todo va a ser lo que le gusta a la gente, ¿no? Por consenso. Siempre, esta vez, en todo, porque disminuía la votación del gobierno. Yo preciso respuestas que seguramente no le corresponderán a ellas de esa materia. Ojalá pueda venir a darlas aquí algún momento la ministra de Educación y el ministro de Transporte, quienes han liderado esa decisión. La ministra de Educación le pidió la renuncia y el ministro de Transporte anunció que no aceptaban el fallo del jurado. Empezamos entonces así. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Pero además, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. La ex viceministra de Cultura y Patrimonio tiene 41 años, 2 hijos, es casada por segunda vez, educadora, investigadora y gestora cultural con trayectoria vinculada al arte moderno, las prácticas artísticas contemporáneas, la investigación y la gestión de patrimonio cultural. Ha realizado proyectos curatoriales enfocados en arte moderno y prácticas artísticas contemporáneas, varios de ellos vinculados con mujeres ecuatorianas y con la importancia del archivo para repensar los procesos de valoración artística. Tiene una licenciatura en artes visuales y un máster en arqueología. Señora ministra, bienvenida, ex viceministra. ¿Cuál es su primer balance del desenlace de esto hasta el momento? ¿Cómo se ha llegado? No, muchísimas gracias, Carlos, por la invitación.
Yo creo que es importantísimo que la gente esté discutiendo sobre el museo. A mí eso me parece una ganancia. Yo creo que el debate siempre pues, contribuye también a repensar los procesos y puede hacer que este proyecto llegue también y que más gente entienda sobre la importancia de un proyecto como este. Uno de los, quizás de los elementos que han salido en este debate o de las ideas es por qué defender un museo. Y yo creo que uno defiende un museo en medio de un país que tiene muchísimas necesidades, porque es un espacio justamente que contribuye a la seguridad, al bienestar, que contribuye a que podamos reflexionar sobre nuestra historia. Tenemos un país maravilloso, pequeño, pero maravilloso, paisajísticamente, culturalmente, y es un país que necesita también diversificar sus economías. Yo diría que la mayoría no está contra que usted defienda un museo, sino contra que usted defienda ese resultado. ¿Por qué defiende ese resultado? Yo defiendo un proceso que fue levantado de manera técnica, profesional. Venimos 2 años de trabajando en el levantamiento de necesidades del museo, reuniéndonos con muchísima gente para poder entender que no se trataba solo de un edificio, y eso creo que también es importante. También entender que hemos sacado una convocatoria, se sacó una convocatoria para un anteproyecto arquitectónico, pero que se estaban haciendo varias otras estrategias para poder echar en marcha este proyecto. Usted dice en uno de sus tweets recientes, la selección fue el producto de un proceso transparente y profesional de jurados nacionales e internacionales. Los reconocidos arquitectos Edward McIntosh, Alejandro Saera Polo, Luis López y Diego Ordóñez, el presidente del Colegio de Arquitectos. Yo me equivoqué entonces, ¿no fue Hernán Crespo Bermejo parte del jurado? Hernán era parte del jurado, murió el día que empezó el proceso de selección. Él no votó, no alcanzó. Él no alcanzó a votar y yo fui quien asumí ese voto. Ya, 2 expertos en museos votaron, Carlos Montalvo y usted. Carlos Montalvo no tenía voto, tenía voz, pero no voto porque era director del Museo Nacional. Y él estaba ahí para también dar cualquier retroalimentación. Fueron entonces 5, Edward McIntosh, Alejandro Saera Polo, Luis López, el arquitecto Diego Ordóñez y usted. ¿Luque no votó? Luque votó, claro, él era... ¿A cuenta de qué si no era miembro del jurado? Él era miembro del jurado. ¿También? Sí, o sea, ¿Y la vicepresidenta votó? Y la votó? vicepresidenta y tenían un delegado técnico. En realidad no votaban ellos eran los delegados técnicos para guiar la discusión. Como ingeniero civil y como arquitecta. El vicepresidente y el ministro de Transporte no decidieron en la votación. Ellos estuvieron en parte de las mesas. Bueno, el ministro Luque no estuvo en todas. Solo fue al primer. Fue el primer debate, día, sí. Fue el primer debate. Estuvo pendiente de las discusiones por teléfono realmente. Pero el presidente y la vicepresidenta tenían un voto. Ya, la selección la hicieron solo estos 5. Ese voto que tenían el presidente a través de Luque, que mandó un delegado, y la vicepresidenta a través de otra delegada, ¿lo ejercieron o no? Lo ejercieron, pero o sea, no fue a favor, no estaban totalmente a favor del proyecto ganador. La selección del proyecto ganador fue unánime de los 5. De los 5. Exacto. Ellos no estaban totalmente a favor y eso también lo comenté públicamente. Tenían sus reparos y de hecho hubo un proceso de argumentación para que ellos también respalden esta decisión. Aquí hay una cosa muy importante. Ahorita revisando imágenes, usted me contaba que este fue el que más le gustó y me acaba de decir que sin embargo no votó por este. ¿Por qué? Porque tiene unos problemas de funcionalidad. El diseño me parece fantástico, pero tiene unos problemas de funcionalidad. Está todo enterrado, todas las reservas y las salas. Eso implicaría que las salas dependerían del luz artificial siempre, y eso es un problema de mantenimiento. Y también hay un tema de humedad. Esta es una zona donde tienes unos niveles freáticos sumamente altos, que también fueron puestos en las bases, y necesita, para sostenerse en el tiempo, una bomba constante que extraiga agua para que esto no comprometa a las reservas culturales. Qué importante explicación, porque el que estéticamente más
a usted le gustó era el menos funcional. Y a la vez, qué grave error de los proponentes. O sea, ¿cómo van a proponer una construcción así, cuya mayoría de salas están bajo el suelo, sabiendo el nivel de tierra o suelo freático que hay allí? Así es. Y esas son las valoraciones que se hicieron. Yo creo que algo importante es que no se premió una fachada, se premió una propuesta integral en la que estaba contemplada la distribución de las salas. Nosotros, o sea, eso se vio después recién cuando usted, tras el escándalo, comienza a publicar algunos de los ambientes interiores, si se empieza a entender la selección. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no defendieron tan pronto salió el resultado? Miren, esto es lo escogido, votamos 5 de 5 y estas son las razones. Bueno, sí se hizo. Es importante. Hubo dos eventos públicos. ¿Ustedes 5 salieron a hacer una defensa de eso? Hubo 2 eventos públicos. Hubo el primero, que no sabíamos quién era el ganador hasta el día anterior, porque fueron días intensos de trabajo. Vino un jurado internacional. Y como en cualquier proceso de convocatoria o de selección, cuando viene un jurado internacional, estás el tiempo que puedes estar y a 1000 trabajando. Entonces nosotros realmente esto fue, la decisión salió el domingo. El domingo en la noche supimos quién era el ganador. El domingo antepasado. El domingo antepasado. El lunes, al día siguiente, se hizo esta convocatoria abierta para develar al ganador, que fue, nadie sabía, ni siquiera fueron advertidos los ganadores. Esto fue porque así se estila y esa es la manera en cómo el Colegio de Arquitectos, que era la entidad especializada en administrar el concurso, el domingo 5 estamos había hablando. venido. Así es. Ya, espérese un ratito, ya va a ver por qué. Lo que viene es pertinente para entender este proceso. Antes, permítanme recordarle que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Carlos Vera. Estamos en Extreme, que es Vito TV o Canal 15, en DirecTV, que es Canal 194, Manavisión. En esas 2 cableras, más de 20,000 hogares se conectan todas las noches, 10,000 adicionales en Radio Centro, 101.3 FM, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Igual frecuencia de La Bonita, no, me toca primero Candela con K, 89.3 FM para Manaví. Ahora sí, La Bonita del centro del país, igual frecuencia en Riobamba. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Interrumpí a la ex viceministra en esa parte. Me cuesta complicado decirle así. No puedo decirle a Romina, ya, aunque ese es su nombre. Estoy acostumbrado a esa familiaridad con los invitados. Para ver cómo Diego Puente ilustró el resultado en Ecuavisa de ese concurso. La presión en redes sociales y las insistentes críticas echaron abajo el modelo ganador para la construcción del Museo Nacional. La decisión la tomó el gobierno este viernes. El ministro de Infraestructura, Roberto Luque, dijo que la empresa pública a cargo del proyecto rechazó la propuesta ganadora y que él, como ministro, respalda esa decisión. Luque fue parte del jurado que había escogido apenas 5 días antes al proyecto Ecos del Sol de los estudios arquitectónicos Campo Baeza Maoda. La ceremonia fue oficial. Por la presencia de los más altos funcionarios, se militarizaron las calles cercanas al Colegio de Arquitectos, donde se realizó la premiación. Acudieron 2 ministras de Estado y la vicepresidenta de la República. Esta última entregó el certificado a los ganadores del primer lugar. El ministro Luque no hace referencia a este proceso que terminó con una premiación. Ahora dice que se convocará a los finalistas del concurso para que presenten sus propuestas y que ellos, junto con el público, elegirán un diseño definitivo. En las bases del concurso, el gobierno ofreció $450,000 a los estudios que ganarán el primer lugar. El dinero todavía no ha sido entregado. Tras las críticas del público, el gobierno también desvinculó a la viceministra de Cultura y 3 de sus colaboradores. Como ustedes ven al final de las imágenes de este reportaje, Diego Puente, hay otro proyecto de construcción, es como varios cubos y rectángulos, color ladrillo, algo así. La imagen pasó muy rápida, es el que quedó en segundo lugar. Ahora, hecho eso, no había la necesidad de que el jurado salga a defender o a explicar el resultado, de que lo haga usted si fue parte de eso. ¿Por qué esperaron el escándalo? Bueno, no esperamos. El proyecto fue un proyecto público, el proyecto de revelación del premio, y en ese momento se explicó los criterios de selección.
Además, inmediatamente cuando se develó el ganador, se leyó el acta del jurado, también se bajó a una exposición donde se mostraron las 17 propuestas, y en esa exposición, que se podía recorrer, que era abierta al público, los jurados estuvieron gran parte del tiempo dialogando con la gente que fue a la exposición, a ver los resultados, para poder también retroalimentar y dar retroalimentación sobre su selección. Por lo visto, ustedes no veían que se venía ese problema. No lo veíamos. ¿De verdad usted no creía que eso iba a generar el escándalo que generó? Bueno, todos los procesos de convocatoria en el campo del arte y la arquitectura suelen ser problemáticos, siempre traen debate. Mucho debate sobre la selección, y pensábamos que iba a traer, sí, estábamos un poco atentos a eso, pero que no iba a escalar de la manera que escaló. En parte, creemos que esto escala de esta manera también por el lugar que está teniendo las redes en nuestra vida diaria, que es preocupante. Y yo creo que esto también nos invita a una enorme reflexión sobre cómo la inmediatez, la desinformación se viraliza en estos espacios y cómo esto incide en nuestra vida diaria y cotidiana. Bueno, vamos a avanzar en esa reflexión, como le llama ella. Pero la culpa es de ustedes, porque yo le voy a demostrar que en las bases, de los requisitos, no solo en la primera parte arquitectónica y todo lo demás, calificar los equipos, sino en lo segundo, en ninguna parte ustedes ponen algo que era, si se quiere, una obviedad que había que poner, que tiene que reflejar la identidad nacional. ¿Y cómo se refleja eso? Ese es problema de ustedes, pues ustedes tienen que definirlo. Más cuando volvamos sobre ese tema. Los promotores de un concurso técnico para el Museo Nacional fueron advertidos de oír a muchos, idóneos o no, antes de la selección. Menospreciaron ese clamor, no defendieron ni sustentaron el fallo del jurado. El rechazo general era previsible. Ahora prevalece una decisión política en un ámbito técnico. Comprensible, pero peligroso. En adelante, grandes proyectos se decidirán según la aceptación en redes. Este debate muy enriquecedor debió ser previo. Apenas ha comenzado. En un país, podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Vera a su manera, crítico e independiente. Estamos analizando un MUNA feo, entre comillas, lo feo, porque eso no deja de ser un criterio subjetivo, casi individual, que tiene tantas valoraciones cuantas personas existen. MUNA significa Museo Nacional, por si acaso, y cada país o cada región solo tiene uno. Bueno, antes de proseguir, algunas inquietudes previamente a ver el criterio que explica muchas cosas de uno de los jurados, el arquitecto Saera, ¿se llama? Saera Polo, ¿verdad? Alejandro Saera Polo. Alejandro Saera Polo. Ya, dice en las bases, en los requisitos, que la decisión del Comité de Valor será inapelable y la convocatoria no podrá ser declarada desierta. El premio es de 450,000 para el primero y los demás solamente tienen reconocimientos y publicación de los proyectos. Esto significa que los $450,000 se deben dar aunque el gobierno desista de ese proyecto. Bueno, yo creo, ya no sé, no tengo, se hizo un proceso y yo creo que he defendido el proceso. Yo ¿Pero ya cuál es su opinión? no tengo suficiente información
ni para poder entender lo que está pasando ahora con esta convocatoria, con esta nueva convocatoria que ha salido. Yo creo que... Fácil, dice esto, y usted me lo dijo el jueves antepasado, que esto es un anteproyecto. Y de hecho el jurado no lo acepta irrestrictamente. Así es. Ustedes hacen una cantidad de sugerencias. Una cantidad de sugerencias. Porque es un anteproyecto y tenía que pasar a una serie de mesas técnicas con los equipos del museo. Tenían que también acoger las observaciones del jurado, tenían que acoger las observaciones también de la gerencia que está conformada del Museo Nacional, porque es un proyecto de inversión. Y los ganadores se comprometían a eso, a acoger las sugerencias que hiciera el jurado. Así es, se comprometía a eso, hay unas cartas de compromiso donde tenían que acogerlo, porque a la final era, el Estado, el gobierno era también el cliente, la ciudadanía era el cliente, y necesitaban satisfacer las necesidades a cabalidad también de quienes estaban impulsando este proyecto. Ahora, el concepto fue descrito por sus autores, ellos deliberadamente lo llaman así, como una gran caja destinada a custodiar el patrimonio nacional. El volumen exterior era sobrio, compacto y de hormigón, mientras el interior se organizaba mediante patios, vacíos, luz, sombra y recorridos. El equipo defendió la propuesta como una caja de luz y sombra flexible y construible. ¿Cómo usted, siendo jurado, votó por una caja? Tenemos una reserva de 1.2 millones de bienes culturales, diversa, de diferentes tipos de materialidades, que tenía que brillar con luz propia y que tenía que ser protegida. Este proyecto tenía la suficiente flexibilidad para poder atender a esto en sus salas permanentes, que eran salas de doble altura. Pero veamos un rato la fachada, señora ex viceministra. Usted luego explicó y defendió muy bien la funcionalidad del museo. ¿Cómo puede ser esto una cosa que dialogue con el paisaje, agradable, amigable? No sé. O sea, ¿qué justificación le encontró usted? Primero que, bueno, en esta zona de este bloque que ves aquí, es un bloque donde ibas a tener los espacios de coworking, cafetería, que te iba a invitar a estar ahí. Efectivamente, una de las observaciones que hizo el jurado, fue que tenían que arreglar o que integrar más áreas verdes para conectar con el parque, y que el Parque Carolina, desde el Parque La Carolina, pues te dé este deseo de estar ahí. Hay algo sumamente interesante que se piensa como un lienzo donde las bienes brillen y donde tienes estos grandes ventanales que de hecho es una de las propuestas que más dialoga con la tradición arquitectónica y artística, aunque no se quiera ver, ecuatoriana, porque hacen referencia al uso del pan de oro, del oro, en nuestros tiempos, en nuestras poblaciones originarias que han utilizado la aleación de metales, y también a la tradición, por supuesto, del centro histórico. Pero también es una estructura que te invita a pensar en los grandes proyectos y grandes edificios modernistas de Milton Barragán, de Ovidio Wappenstein, en esa tradición. Milton Barragán diseñó el Ciespal de Ciespal, esas brutalistas, exacto. Brutalistas le llaman, ¿por qué le llaman brutalistas ese tipo de arquitectura? Porque son edificios que tienen una materialidad expuesta allí, que no está tapada. Con una gran diferencia. En el caso de ese de Milton Barragán, representaba a Ciespal y solo le competía a Ciespal. Esto es Museo Nacional y debía ser mucho más representativo de lo que usted nos acaba de explicar. Si yo no oigo su explicación, no entiendo la fachada. Porque es un anteproyecto. Okay. Es un anteproyecto que tiene que aterrizarse a un diseño. Es un anteproyecto un anteproyecto que todavía no concibe algo que también es algo que se comentó y se consideró, que atrás de esto se van a construir unas torres, porque son dos terrenos que están juntos y son parte de una UAU. Un terreno público, que es el del Museo Nacional, y un terreno privado, que es de... A eso voy. Ok. ¿Esto iba a tener el equivalente a unos 10 pisos más o menos? ¿O 12 pisos? 16 pisos. Ok. Son 8 pisos de doble altura. Es monumental. Ok, miren, el acta no otorgó una aceptación incondicional al proyecto. El jurado formuló recomendaciones expresas, como acaba de decir la ex viceministra, para que el equipo ganador fortaleciera la integración paisajística y urbana de la plaza, extendiera la relación del museo con la Carolina, el parque. El Ministerio de Agricultura, que es el que se ve a la derecha, ese bloque ahí rectángulo que parece un cubo de los de
sacar y poner a cada rato, cosa más horrible también no puede haber, pero ahí está, ¿ya? Porque la entrada, a ver, el Ministerio de Cultura y la Avenida República es esta que pasa por aquí, ¿ya? Esta de acá es la Shiris, no. Eloy Alfaro. Eloy Alfaro, perdón. No, tiempos que no vuelvo aquí. E incorpora continuidad de pavimentos, arborización, sombra, iluminación, mobiliario, agua y recorridos accesibles. Así lo expresó o lo justificó el jurado Saera Polo, quien es decano de arquitectura de la Universidad de Princeton, un español, cuando dijo que mucho de la lógica de la selección de este proyecto, anteproyecto, era que atrás se van a mandar 2 torres de 25 o 28 metros, pisos, que quiero decir, y que si esta cosa era una cosa bajita, como fue el diseño de otros, 3, 4, 5, 6 pisos, lo invisibilizaban, lo aplastaban, lo achicharraban. Escuche cómo lo describió él. Detrás de del solar donde se va a construir el edificio, se van a construir varias torres de 25 plantas. Si el museo no tiene una entidad monumental y una altura y un tamaño suficiente como para hacer de pantalla de lo que se va a construir detrás, yo creo que ese final, esa vista sur del Parque de la Carolina va a ser pobre, y yo creo que cualquier otro proyecto de los que se presentaron va a quedar realmente como una caquita delante de estas torres. O sea, va a quedar como nada, como el zócalo de las torres lujosas que se van a construir ahí. ¿Eso justifica en parte la selección? No, no solo eso, o sea, justifica la funcionalidad de las salas. Yo le acababa de mostrar a Carlos la programación de arquitectónica, que ya como ve es amplia. Voluminosa. Voluminosa, y que tiene a detalle las necesidades de cada uno de los espacios de acogida, de las cafeterías, el restaurante, de los auditorios. Esa fue la planeación arquitectónica. Aquí estaba ubicado el auditorio y una cinemateca que iba a tener también entrada propia, independiente al museo. Ya, pero todo eso, más aún si esta cuestión la desarrolló Hernán Crespo Bermejo, que en paz descanse, y que el país le agradezca este legado y este trabajo, más allá del que hizo su padre, Hernán Crespo Toral, que quienes conocen saben valorar y explicar bien. Ya, el problema sigue siendo, al parecer, la fachada. En las recomendaciones del jurado está cambiar la fachada de alguna manera, no el volumen, altura de la construcción, la fachada, una caja con huecos. La fachada no está dentro de las recomendaciones porque creo que no se dimensiona realmente en esta imagen cómo puede ser y cómo va a ser, cómo podría haber sido la fachada, o cómo claro que se ve ser. Monumental. Sí, porque no tienes justamente estas torres, primero ahí delineadas. Hay mucha gente que decía, van a tapar a los volcanes. Y yo decía, ¿qué volcanes? Si esta es una zona totalmente ya urbanizada, ajá, que no hay nada que... y cuando los otros edificios tapan los volcanes, ¿por qué no reclaman? Y sobre todo porque además aquí atrás hay un bulevar. Eso es algo que sí se pidió, que se hagan más frentes activos para poder hacer este paso, porque acá atrás hay un bulevar que cruza de la República a la calle que... Ya, la otra cosa que se me ocurre, si tanto les interesa algunos de los volcanes, no sé si esto contempla una terraza o no. ¿Por qué no ponen una terraza que sea un observatorio para ver la maravilla que es Quito desde ahí hacia el sur y hacia acá, hacia el norte? Las ventanas contemplan eso, las ventanas, y eso se muestra en las imágenes interiores. Justamente las ventanas hacen del edificio permeable y hacen como el efecto cebolla. Las reservas están custodiadas adentro. Las salas permanentes dialogan con las reservas, que eso es muy interesante porque cada vez más se están utilizando las reservas. ¿Qué es dialogan con las reservas? ¿Qué es eso? Tienes 2 áreas de exhibición. Primero, las áreas de las salas, donde exhibes los bienes, pero también hay áreas de reservas, que son donde están almacenados los bienes que no estás exponiendo en las salas permanentes o en las salas temporales. ¿A qué le llaman las reservas? Las reservas son los lugares de almacenamiento técnico de los bienes, de una colección de 1.2 millones de bienes culturales diversa, donde tenemos desde osamentas, cerámica, metales, al final pintura. Vamos a ver uno de esos. Así, lo apasionada, lo vehemente, lo enterada y lo convencida que la veo, perdón de que se lo diga, debió estar antes, no ahora.
Esto en gran parte es su culpa. He estado siempre. Usted debió salir a romper lanzas tan pronto se armó esta vaina, porque sabía que esto le iba a costar la cabeza. Usted iba a ser el chivo expiatorio. He estado siempre. Yo creo que quienes conocen o han estado cerca a la gestión saben que he defendido este proyecto públicamente. No, yo he tenido que escarbarla para que salga una entrevista de 1 hora. He estado ahí y a todo el mundo. Bueno, ahora todo el mundo habla del Museo Nacional, así que qué buen debate que se ha dejado instalado. Seguiremos con más de eso enseguida. Los promotores de un concurso técnico para el Museo Nacional fueron advertidos de oír a muchos, idóneos o no, antes de la selección. Menospreciaron ese clamor, no defendieron ni sustentaron el fallo del jurado. El rechazo general era previsible. Ahora prevalece una decisión política en un ámbito técnico. Comprensible, pero peligroso. En adelante, grandes proyectos se decidirán según la aceptación en redes. Este debate muy enriquecedor debió ser previo. Apenas ha comenzado. La Estación 1, Sucre Pérez Vaquerizo, sigue avanzando y cada nuevo hito nos acerca a la inauguración del primer centro comercial de la nueva ciudad. Hoy, la estructura continúa elevándose mientras avanzamos en la fundición de las paredes de la cisterna. Muy pronto, este espacio contará con más de 38 locales comerciales Mundo Ambienza junto a su empresa filial, Corporación Guayaquil, lanzan La Estación 2, una nueva oportunidad para invertir y hacer crecer tu negocio dentro de la nueva ciudad. Querida selección, vamos a ganar. Los ecuatorianos estamos con la tri. Sí se puede. Cuando salgan a la cancha, salen con el agricultor, el carpintero, la costurera, el químico, el mecánico, las pymes, la familia. Sale un país entero detrás de ustedes. Jueguen con orgullo porque este país cree en ustedes. Y lo que se hace en Ecuador es perfecto para el mundo. Se hace país haciendo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que este libro que me acompaña en un bloque del programa se llama Tú puedes dejar tu móvil si sabes cómo. Y yo creo que eso es una obligación de sanidad mental, especialmente para padres de familia, ¿ya? Y los o las adictas a esto. Su autor es María Gijón, española, y lo pueden conseguir en librería Ataraxia, @ataraxiaec, como ustedes la ven en pantalla, en X o en Instagram. Es una librería virtual, pero si les interesa el físico lo pueden traer también, y los precios son los normales, no es nada del otro mundo. Prosigamos, veamos un collage de otros diseños que pueden ser igualmente polémicos de museos. Por ejemplo, aparte de la caja que tenemos aquí, hay otros ejemplos. Van a ver inclusive, este es otro diseño del mismo arquitecto, Campo Baeza creo que se llama, porque la crítica es a que repite lo mismo, simplemente no ha hecho nada distinto a eso, lo que hace son variaciones de su mismo concepto para todo. Luego creo que viene la Capilla del Hombre, esta es hecha nada menos que en la residencia de Guayasamín y corresponde a lo que quiso representar. Es una visión del interior. Ustedes ven ahí cómo entra luz del exterior. Este fue el que le gustó a la viceministra, pero ya acaba de explicar por qué no era viable. Estéticamente era para mí muy bajo. Este es el Museo de Guggenheim en Nueva York. Y el último que viene no ubico dónde queda, este de aquí. Sí, no, ¿este paredón es un museo?
No lo ubico. Parece un paredón de fusilamiento. Ya es un macizo de concreto y de paredes grises, y eso es un museo. Ha de ser muy funcional y práctico. ¿Ha visto el de Bilbao? He visto, no lo conozco, pero lo he visto. Y uno que parece una serpiente así, que creo que está en Sydney, Australia. Sí, ya sí. que es una serie de... ¿Qué carajo quieren decir con eso? Y es un museo nacional. Ok. Lo de la identidad. Usted se hizo una pregunta. ¿Qué es la identidad? O sea, es algo que se construye todos los días y por eso también hay que pensar en un proyecto, en un museo nacional que va a hablar sobre identidades, porque en el Ecuador no hay una sola identidad y no es algo fijo, es algo que se construye diariamente y son varias, son diversas. ¿Usted no cree que la fachada debía reflejar algo que sea representativo de nuestra identidad? Voy a ensayar visualizaciones. Por ejemplo, los memes estuvieron buenísimos. Buenísimos. Buenísimos, sí. Lo mejor, el humor nos salva. Sí, el cóndor, por ejemplo. ¿No es parte de nuestra identidad? Pero no de todos. ¿Y qué hacemos la gente? Sí, el escudo es de todos. Yo creo que no es la identidad de todos, pero debe de ser sobre todo funcional y hay bienes que deben de brillar por sí solos. O sea, por sí, bueno, no por sí solos, porque eso es importante. Yo creo que no solo se armó un preguión, que también fue parte de las bases para que la gente pueda entender la diversidad de historias que se iban a narrar en este museo. ¿Y qué decía el preguión? Tiene 17 momentos y uno, por ejemplo, era un momento donde te invitaba a pensar en la tierra, la naturaleza, la diversidad, la relación pues fantástica que tenemos con el entorno natural, el Ecuador. Es que eso no son las objeciones. Había otro sobre el paso de la horticultura a la agricultura. Tanto porque no conocen esos detalles los que critican, como porque a eso no son las objeciones. La objeción sigue siendo principalmente la fachada. ¿Y sabe qué le cuento algo? Usted, mientras más me la explica, mejor la entiendo. No le voy a decir que me gusta, pero la tolero. Claro. Como las obras de arte no están para entenderlas de la noche a la mañana. Una buena obra de arte no la entiendes. Bueno. Te genera preguntas y las vas un poco y te invita a ir reflexionando y eso es parte de las grandes obras de arte y yo creo que este pues, es un proyecto donde yo estoy convencida que el jurado tomó la decisión correcta porque valoró una serie de elementos, de factores que tienen que ver con la conservación, que está relacionado a los bienes, a la funcionalidad del museo. El jurado solicitó replantear la configuración y jerarquía del volumen de acceso, porque la entrada principal no tenía suficiente claridad, representatividad ni vinculación con la plaza. Representatividad, ya ve. El jurado recomendó que el ingreso se convierta en un acontecimiento espacial más evidente, acogedor y reconocible, sin abandonar el carácter sobrio del edificio. Esto es sobrio para el jurado, esto es frío para mí. Como yo dije, esto es un ladrillo con huecos. Porque no ve todavía, no se imagina todavía, algo que la gente que quizás estamos más familiarizados con el arte y podemos entender lo que es un boceto y lo que es un proyecto final. Es que esto no es para élite como usted. Esto no es para imaginarme. Esto tiene que decirme algo apenas lo vea. Pero el resultado, el final, pero al inicio necesita responder a unos criterios técnicos de trabajo y si no confiamos en las instituciones y si no confiamos en la gente que ha invertido un montón de tiempo levantando esos criterios técnicos, no vamos a poder hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque ustedes a tiempo no compartieron esos criterios técnicos. Se compartieron. No, yo les reclamaba que hay una cantidad de gente que pide tener acceso, participación, debate, que la tomen en cuenta y usted los desdeñaba. No, para nada. Se convirtieron, hubo varias instancias de diálogo abiertos que fueron convocados en el mismo Museo Nacional. Y yo creo que eso, algo que me ha llamado la atención también en medio de este debate, es que había gente que ni siquiera seguía la cuenta del Museo Nacional y no sabe que está abierto. O sea, este es un museo que ya existe. Es un museo que lo fundó Hernán Crespo Toral, como lo sabe, en 1969, que además ya este problema lo ha pasado. Hubo en los años 80 un intento de hacer un concurso en el Ichimbía que fue declarado desierto, porque también hubo conflictos internos, a alguien no le gustó el proyecto y se mandó abajo el proceso. A ver, ya que hablamos de eso, ¿es cierto que el presidente de la Casa de la Cultura, que siempre ha tenido bronca con usted porque ha convertido eso en un centro del correísmo, hizo una propuesta por $40 millones?
¿Una propuesta de qué? ¿De Museo Nacional? No tengo idea. ¿No se la planteó usted? No, no. Ya. ¿Y es cierto que usted tiene familiares vinculados a los ganadores del proyecto? Para nada. Qué bueno que hace esas dos precisiones. Para nada. Cuando volvamos, ¿quién más ha aportado al debate? ¿Un español? Los promotores de un concurso técnico para el Museo Nacional fueron advertidos de oír a muchos, idóneos o no, antes de la selección. Menospreciaron ese clamor, no defendieron ni sustentaron el fallo del jurado. El rechazo general era previsible. Ahora prevalece una decisión política en un ámbito técnico. Comprensible, pero peligroso. En adelante, grandes proyectos se decidirán según la aceptación en redes. Este debate muy enriquecedor debió ser previo. Apenas ha comenzado. Esta semana. Les recuerdo que solo me hago responsable de lo que digo, no de lo que entiendan. Por Radio Centro. No pidan a Dios que guíe sus pasos si no están primero dispuestos a mover los pies. Benedetti y Vera. Cada uno a su manera. Dos enfoques frente a la agenda del país: política, sociedad y los temas que marcan la agenda informativa. Edición especial de Punto de Orden. Benedetti y Vera. Cada uno a su manera. Miércoles de 8 a 9:30 de la mañana. La Estación 1, Sucre Pérez Vaquerizo, sigue avanzando y cada nuevo hito nos acerca a la inauguración del primer centro comercial de la nueva ciudad. Hoy, la estructura continúa elevándose mientras avanzamos en la fundición de las paredes de la cisterna. Muy pronto, este espacio contará con más de 38 locales comerciales Mundo Ambienza junto a su empresa filial, Corporación Guayaquil, lanzan La Estación 2, una nueva oportunidad para invertir y hacer crecer tu negocio dentro de la nueva ciudad. Ustedes conocen mi nivel de exigencia. No recomiendo nada que no haya probado primero. Mi oficina es mi centro de mando y la transformación que realizó Star Office es digna de destacar. Calidad en materiales, acabados premium y un soporte técnico impecable en la instalación. Como constructora y proveedores de mobiliario han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. Vera a su manera, crítico e independiente. El reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, al día siguiente a partir de las 6 de la mañana en todos los medios que ven en su pantalla. Ecuador en vivo, canal digital en YouTube, lo sube apenas concluye. El otro reprise lo hace Alborada, 6:30 al día siguiente, en 90.3 FM en Bauricarchi. Ecotel TV lo pone en sus medios convencionales y plataformas digitales desde Loja, y Cajubi, que es una radio de internet, lo hace en Bahía de Caracas. Escuchen a Luis Espinosa Godet, que ha sido de los más frecuentes críticos de la decisión y selección del jurado, hablar de que esto debía reflejar, si es museo nacional, por lo menos nacionalidad. Si no tenemos claro la mera existencia de la nación y la importancia de la nación, es muy difícil construir un concepto de museo nacional, y peor que aúne voluntades o que nos lleve al futuro. Y ese debate está latente en todos los debates que tenemos en Ecuador, nos guste o no nos guste.
los edificios que se han presentado son edificios anodinos que podrían servir para cualquier ciudad del mundo. Pero si precisamente lo que quieres hacer es un museo nacional, no lo puedes hacer en un concepto de arte o belleza universal, porque tendrás que anclarte en la tradición de la nación, que es sobre la que estás construyendo un museo nacional. Pero no. Ahora parece que viene un arquitecto de España y entonces dice este arquitecto, mira, esto es, y un arquitecto de España que hace los mismos edificios en todos los lugares del mundo y ese sirve para la identidad de la nación ecuatoriana. En la construcción del edificio emblemático que es el Museo Nacional, pretenden hurtarnos el debate sobre la belleza y decir que no debe haber belleza en la construcción del edificio nacional. Claro, es gravísimo la construcción de un edificio del Museo Nacional, pero es gravísimo que en prácticamente ninguna nueva construcción en Ecuador se abra un debate sobre la belleza tan evidentemente necesario, porque se construye sin ni siquiera considerar la belleza, por tanto, se construye con fealdad explícita. Comente eso. Que me opongo a que me hablen de belleza. Es que la belleza es subjetiva. Ahora, él menciona 6 parámetros más del debate que esto debe generar. Personalismo, la nación, la democracia, el patrimonio, lo hispano y la belleza. Por supuesto que un museo es fundamental para la democracia. Fundamental, y por eso es tan necesario ahora construirla. Resulta que tiene que ver con la democracia. Por supuesto, porque un museo entonces está bien lo que voces. acaba de decir el jurado. No, un quienes museo votan reúne voces porque más les distinto. gusta, entonces ese modelo No, queremos. No. Un museo, porque la democracia es algo que se construye diariamente y tienes que pensarse, o sea, es para pensarse. Reflejando la oposición de la mayoría. Usted también ya sale con que la democracia tiene que verse en esta vaina que le dio. No. Un museo es fundamental para la democracia. No tiene que verse. Es fundamental para la democracia porque es un espacio donde vas a pensar sobre nuestra historia, a replantear preguntas en torno a ella, no necesariamente hablar, a dar un relato victorioso de la nación, sino más bien a plantear los dilemas que hemos tenido para poder proyectar mejor nuestro futuro y nuestro presente. Okay. Para eso es un... Cada vez que la oigo más, entiendo mejor, aunque coincido menos. ¿Ya? Ok, cuando volvamos, la parte final de esta entrevista. Los promotores de un concurso técnico para el Museo Nacional fueron advertidos de oír a muchos, idóneos o no, antes de la selección. Menospreciaron ese clamor, no defendieron ni sustentaron el fallo del jurado. El rechazo general era previsible. Ahora prevalece una decisión política en un ámbito técnico. Comprensible, pero peligroso. En adelante, grandes proyectos se decidirán según la aceptación en redes. Este debate muy enriquecedor debió ser previo. Apenas ha comenzado. Amor, compremos. ¿Estás seguro? Sí, hemos trabajado tanto por este sueño. Está bien. Nunca voy a olvidar este momento, porque más allá de una firma o de los trámites, es imaginar a nuestra pequeña hija dando sus primeros pasos en un lugar que es nuestro. Durante años soñamos con este día. Gracias al Plan Credicasa del BIES, hoy abrimos la puerta de nuestro hogar y también la de un nuevo comienzo para nuestra familia. Si tengo muchos cravings de azúcar, ¿cuál te gustaría utilizar ahí? Bueno, todos ayudan en eso. ¿Por qué? Porque bloquean el núcleo donde hay este núcleo de adicción a las azúcares o harinas. Entonces el paciente permanece todo el día calmado. No hay ruido de la comida, entonces le pueden poner el negrito, la torta. Ah, qué rico, pero si no tengo ganas no lo voy a comer. Entonces creo que ahí sí cualquiera sería ideal. Todo es LP1 ayuda. The Healthy Way, el camino saludable. Doctora Angelina Carneade. Vera a su manera, crítico e independiente.
quedan múltiples preocupaciones sobre el Museo Nacional. La principal para mí es cómo evitar que se afecte el cronograma. Es decir, que se lo haga dentro del tiempo previsto antes de que concluya este gobierno. Hay otras, como la seguridad jurídica, el prestigio internacional, qué van a decir los jurados para otras convocatorias, si van a pagar o no el premio exactamente, si puede alguien apelar a que se alteraron las bases, que han cambiado de opinión. Miles. A mí me preocupa que se haga a tiempo. Y con ese fondo que se le asignó por primera vez un monto respetable. Y para rescatar 1.200.000 bienes culturales y patrimoniales que corresponden a 12.000 años de historia, que actualmente apenas logran ser exhibidos en 1% porque falta espacio, equipamiento museográfico y condiciones ambientales. Esto significa que más del 99% del patrimonio permanece en reserva, es decir, embodegado, o depósitos sin exposición permanente al público. Entre ellos que Polificción pudo ver recién, miren. Ok, dale, ábrelo. ¿Ya? Y tuvo el privilegio de que le mostraran esto, que yo veía en el Museo del Banco Central como principal pieza cuando estaba Hernán Crespo Toral allí. Ok. ¿Cómo hacemos para que el museo se haga a tiempo? Y ahorita importa menos para mí con qué diseño, siempre y cuando cumpla todos los otros requisitos. Creo que, bueno, fundamental que la ciudadanía se empodere de esto, ¿no? De la necesidad, de la importancia de hacer este museo. Tenemos una responsabilidad compartida por la protección de este patrimonio, pero también, sobre todo, por la cercanía y la conexión que tiene que tener la ciudadanía con él. Y algo importantísimo, Carlos, es que no solo se estaba trabajando en el proyecto del edificio del museo. El museo es un criterio, como lo dije en una entrevista anterior, y es más allá que su edificio. Se necesita también, se estaba trabajando con el BID en analizar un modelo de gestión que permita tener a este espacio autonomía administrativa, jurídica, que permita también responder, poder invertir, reinvertir para el mantenimiento, porque si no vamos a estar condenados, y más aún luego de la fusión ministerial, a que estos edificios no terminen de estar posicionados y puedan sostenerse por ellos mismos, con el apoyo del Estado, porque el Estado tiene una responsabilidad, por supuesto, pero que necesita diversificar sus fuentes para poder mantenerse. Así que ese también es parte del debate. Creo que otro tema que se había trabajado estábamos haciendo un fondo con UNESCO, un Multitrust Fund, para poder recibir cooperación internacional, que también con lo que acaba de pasar no sabemos cómo va a continuar este fondo, cuál va a ser la confianza de la UNESCO y también de los otros países internacionales para poder cooperar con este proyecto. Y estábamos trabajando en un sistema de gestión de colecciones, porque los inventarios, tenemos una colección más grande que está distribuida en otros museos, de 2.4 millones de bienes culturales que están en Guayaquil, en Manabí, ¿Quién va a continuar Cuenca. todo eso? Esa es la pregunta que ahora nos ¿Usted dejó queda. alguna recomendación? Nosotros dejamos, mi informe de gestión que están dando y por supuesto he hecho público esta ¿Quién puede darle franjas de continuidad a eso? trabajos. No lo sé, pero creo que es fundamental. ¿Su equipo fundamental se fue también? El equipo se fue, se quedaron varios analistas muy valiosos que conocen el proceso y que yo sé que lo van a hacer con mucha ética de trabajo, mucha entrega. Pero hay una responsabilidad que tiene que continuar y es importante buscar una solución administrativa para que los espacios culturales que pasaron del Banco Central al Ministerio de Cultura y que llevan 2 décadas de abandonados, sin poder tener una mejora constante, que habían sido también utilizados como plataformas políticas y no para cumplir su misión principal, que es educativa, que es artística, que es cultural, recuperen esa autonomía. Bueno. Así que ahí hay un trabajo por hacer. Eso es lo más preocupante. Lo ha dejado usted claro. Creo que ese es su legado. Creo que deja la misión a medias y creo que es una de las sacrificadas de esto. Pero también, como se lo he dicho, en parte usted es la responsable, sobre todo por un error de omisión de comunicación y quizá falta de sentido político de la repercusión que tendría esa decisión. Agradezco su franqueza y su pasión por el tema. Mi opinión la han conocido ustedes a lo largo del programa. Espero que el ministro Luque y la ministra de Educación puedan dar una explicación complementaria a esto y explicar sobre todo qué va a pasar
de aquí en adelante. Reitero lo que le dije a la ministra. A mí no me gusta, me parece feo. Pero este tipo de criterios no es los que deben prevalecer, sino los técnicos que se aplicaron y que, como decía el fallo del jurado, se debe mejorar. El gobierno sienta un gravísimo precedente al convertir un proceso técnico de selección en un proceso popular de participación. Sería bueno que, si ese es el norte, ese mismo criterio tengan en cuenta para otros temas vitales en el transcurrir diario del pueblo ecuatoriano. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de Banco Bolivariano. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Electrocables. Mundo Ambienza, junto a su empresa filial, Corporación Guayaquil, lanzan La Estación 2. Una nueva oportunidad para invertir y hacer crecer tu negocio dentro de la nueva ciudad. Jueguen con orgullo, porque este país cree en ustedes. Y lo que se hace en Ecuador es perfecto para el mundo. Se hace país haciendo. Como constructora y proveedores de mobiliario, han demostrado por qué están en la cima. Mi espacio ahora habla por sí solo. Star Office, diseño inmobiliario de oficina. Búscanos en redes sociales y WhatsApp. Gracias al Plan Credicasa del BIES, hoy abrimos la puerta de nuestro hogar y también la de un nuevo comienzo para nuestra familia.